en los últimos días algo ha cambiado. ¿Qué pasa, moteros? Venga, vamos a cambiar el escape. Aquí os presento a Pau, mecánico de confianza, y Gonzalo, que no se lo quería perder. Venga, vamos al lío. Lo dicho, familia, llegó el día. Hoy cambiaremos el tubo de escape de mi S1000RR. Quitaremos este pedazo de catalizador, que más que un catalizador parece una caja de zapatos, junto con el tubo y los colectores, y montaremos un sistema de escape de lo mejorcito. La Krapovic Evolution Line, una línea completamente de titanio derivada directamente de Superbikes. Así que nada, ya hemos enfriado los tubos, apartado un pelín y protegido el radiador de aceite, y lo siguiente que haremos es desconectar las sondas lambda. Por cierto, mirad, si os fijáis bien a la izquierda de mi moto sale otra S1000RR en rojo, pues resulta que es de un seguidor de Mallorca llamado Carlos. Bueno, seguimos. Esto de aquí es el conector de las lambda, ¿vale? Vamos a desconectarlo, de hecho ya lo hemos desconectado, y así lo sacamos todo para afuera para conectarlos al escape nuevo. Madre mía, la faenita que nos dio quitar el tubo. Pues para aquellos que penséis que es solamente quitar los colectores, señores, eso es lo de menos. Pues para desconectar todas las lambda y poder pasar los cables como Dios manda, tuvimos que quitar incluso el depósito. Pero bueno, cuando te lías a hacer una faena, hay que liarse bien. Así que depósito fuera, y cargadito de gasolina que iba. Vaya tela. Madre mía, chicos, la que estamos liando aquí, ¿eh? Seguimos para vídeo. Ya veréis que acabamos dejando mi moto en pelota pica, quedaos con esto, todo fuera. Y lo siguiente que va fuera es la válvula de escape, y por lo tanto, el servo. ¡Al lío! Adiós, servo. Chao, chao, válvula. Esto da gustazo, señores. Saquemos el soporte, el tubo y los colectores de la caja. ¡Buah! Mirad qué pasada. Y lo siguiente, desmontar el sistema de escape viejo para meter el nuevo. Venga, que ya está hecho. Fuera, hemos dicho. Y madre mía, cómo pesa. Y mirad cómo impresiona y cómo mola verla desnuda. Por cierto, casi 7 kilos que le quitaremos a la moto solamente con cambiar la línea de escape. Ya veis qué diferencia, brutal. Así que nada, le montamos las lambda, ponemos la plaquita en el servo para que no dé fallo, lo cerramos y lo montamos todo. Buah, familia, ahora sí que sí, mirad cómo está quedando esto. Una vez hecho esto, apretamos bien los colectores, montamos los tensores, montamos los cables, depósito y el anclaje trasero de carbono, y una vez puesto el asiento, la tapa de colín y las placas que faltaban, quedó todo listo. ¿Qué me decís? ¿Lo vemos y probamos cómo suena? ¡Venga, al lío! Cuidadito, escape montado y listo para sonar en mi bestia. Quédate solamente si estás dispuesto a escuchar un sonido espectacular. Bueno, a ver qué tal suena eso. ¿Qué pasa, familia? Ahora sí, hemos venido a un sitio digno para probar nuestro pedazo de escape nuevo. Ahora mismo, como podéis observar, estamos en las afueras de Barcelona, donde podremos dar gas sin cortarnos un pelo. Así que nada, vamos para la moto. Además, no venimos solos, un compi ha venido a hacernos compañía, que eso de salir de ruta solo no mola. Por aquí tenemos a Luis, ¿qué tal? Hola, colega, saludos a todo el mundo, feliz año 2020 con Zoceta. Ahí está. Bueno, ya veis que mi compi tampoco va descalzo, lleva una Speed Triple RS bien chula y con sus Arrow y todo, nada mal. Pero bueno, vamos a lo que vamos, mirad cómo ha quedado esto, chicos. Madre mía, quedaos con esto. Brutal, ¿sí o no? Mirad ese colector enterito de titanio, ¿vale? Con su purito ahí bien acabadito también en titanio, y las ganas locas que tengo de que todo esto se empiece a quedar azulito, ¿sí o no? Pero bueno, primero vamos a escuchar cómo suena esto, que ya os puedo adelantar que vais a flipar. Primeramente, a ver, en cuanto a la estética, ¿qué os parece? Yo me estoy pensando si hacer quilla larga o dejar la quilla cortita. La verdad es que la quilla larga mola, pero por otro lado, cuando todo esto esté ahí bien azulito, no sé yo qué deciros de taparlo. La verdad es que a mí el color del titanio, una vez está caliente, me encanta, pero bueno, ya diréis a ver qué opináis. Venga, chicos, encendemos esto a la de 3, 2, 1, mirad esto cómo suena. ¡Madre mía! ¡Mamá! ¡Anda que no, chicos! Bueno, espero vuestros likes, a petar este vídeo de likes porque vais a escuchar el sonido más espectacular de todo el mundo. ¡Venga! ¡Vamos al lío!
A ver, nos subimos a la moto y... Vale, perfecto. Venga, ahora sí, al lío, a ver cómo suena esto en marcha. Madre mía. Ahora sí que sí, mi bicharraco de 207 caballos pasa a tener casi 220. Por otro lado, también hemos conseguido subirle el par motor a 9 Nm más y bajar 7 kilos. Además, si os ha molado su ruido en parado, en marcha vais a flipar, pues la que antes sonaba como un auténtico avión, ahora sonará como un misil. Pues esto, señores, no es solamente un tubo bonito y con el que ganemos prestaciones, sino que también es un órgano de música celestial. Bueno, vamos a oírlo. ¿Estáis listos? ¡Escuchad esto! ¡Madre mía, colegas! ¿Valió la pena la espera, sí o no? Mirad esto, chicos. ¡La Virgen! Esto zumba más ahora, ¿eh? Joder. Las buenas petardeadas tetes. Madre mía, nenes, ¿cómo suena esto? Por Dios, por Dios. Venga, va, otro aceleroncito. Eso tiene que haber sacado ya, matetes. ¡Qué petardeos que pega, colegas! ¡Qué locura! Bueno, nosotros pararemos por aquí, que hay hambre y venimos a zampar algo, pero antes ¡La Virgen! Embrague, embrague. Bueno, moteros, como siempre, si te ha molado el vídeo, deja tu like. Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Pronto, más y mejor. Un saludico y gas ahí. Suscríbete. Y comparte. Gas. Tomas extras. Vale, se hizo el silencio. No suena mal, ¿no, chicos? Madre mía, qué locura, tíos. Qué gana tengo de probarla en circuito y estirar bien las marchas, ¿sí o no? Madre mía. Además, es espectacular, ¿eh? La línea entera full titanio es una pasada, ¿sí o no? Gas. Bueno, moteros, ya hemos zampado un rato. Ahora dejamos el bar y subimos para arriba. Volvemos de camino a Varna. Venga, va, espera, que os pongo la banda sonora. ¡Oh! ¡Madre mía, colegas! ¿Cómo suena esto? Bien la marcha, joder, joder, cuidadito, qué fresquito está esto. La Virgen, colegas, cómo suena esto, ¿vale? Brutal. Locura, colegas. Madre
Madre mía. Tiene que pegar estocada llamarada y yo respeto, ya lo veis, que no adelanto donde no toca, ¿eh? Me porto bien, adelanto cuando hay hueco y ahora va a haber hueco. Gas. Que se me encalla el casco, tíos. Se me encalla el casco con la mochila. No puedo enfocar. Buah. Realmente me hago polvo, ¿eh? Pero me hago polvo. A ver, que me peino. Vámonos, va, última ¡Madre! Suscríbete. Y comparte. Gas.